En los micrófonos de Huancavilca 830M, la señora abogada Caterine Costa de García, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, presidente de la Federación Nacional. La saludamos afectuosamente desde Huancavilca 830M. ¿Cómo está, mi estimada presidenta? Muy buenos días, un cordial saludos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Huancavilca. Espero hayan tenido una Navidad muy feliz, gozando de la unión familiar, de la paz, igualmente para este fin de año que se viene. Muy bien, igualmente para usted, mi estimada presidenta. Una curiosidad, ¿cómo le fue en la gira o el viaje o este periplo que tuvo el presidente? Y debo entender que usted fue una de las personas invitadas por él para que integre esta comitiva, donde el presidente llegó hasta el Santo Padre, entre otras cosas. ¿Usted qué pudo observar? ¿Qué expectativas o perspectivas tiene para el sector, especialmente para la inversión a nivel general acá en el Ecuador? Sí, yo puntualmente acompañé el día martes de la semana pasada al encuentro empresarial que hubo en Madrid entre empresarios ecuatorianos y españoles. Fue un encuentro muy interesante, me parece que fue muy bueno, me dio gusto participar en él, tuvo varias etapas el encuentro, sin embargo una gran acogida. Este encuentro lo organizó la CEOE española, que es el organismo cúpula, digamos, es como el Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿no? Y tiene, en realidad representa como a 2 millones de empresas españolas, y tiene de base como 4.500 asociaciones, tanto de los gobiernos autónomos como provinciales, ¿no? En ese encuentro, inclusive la sala donde yo estaba se llenó, hubo que adaptar una sala adicional, estuvieron presentes alrededor de 200 organizaciones y los mismos directivos de la CEOE, que es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, se sentían muy a gusto con la respuesta que hubo del empresariado español. Hay interés, la dinámica del evento fue, por una parte, la presentación de 4 secretarías de Estado. Esto fue dirigido por el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, creo que se llama desde el día viernes esa cartera, que está encabezada por el ministro Pablo Campana, pero también hubo la participación del ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, del ministro de Obras Públicas, Paul Granda, y de la secretaria Irina Cabezas, que es quien maneja el plan Toda una Vida. El ministro Campana pues hizo una presentación que ya me ha tocado conocerla antes porque lo acompañé en el mes de septiembre a Washington, y él pues explica la parte de infraestructura en el país, cómo están las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el tema de la energía hidroeléctrica, que es muy importante. Y en base a eso él hizo una presentación de los distintos proyectos que tienen el catálogo de inversiones, entre los cuales están 28 proyectos privados de inversión, 3 industrias básicas y 8 proyectos en alianzas público-privadas. Eso despertó muchísimo interés y de ahí hubo una interacción muy interesante entre él, una presentación más corta del ministro de Turismo, otra del ministro de Obras Públicas y una interacción muy interesante con el público, y eso fue previo a la llegada del señor presidente Lenín Moreno, quien hizo la clausura. Sentí que los empresarios en España están viendo a Ecuador como un posible punto de inversiones, y para nosotros, en mi caso como presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y de la Cámara de Industrias de Guayaquil, eso es muy importante porque
El país, para mantener la dolarización, necesita de dos cosas. Necesita obviamente ese flujo de divisas, y ese flujo de divisas puede venir sea a través de las exportaciones, el crecimiento de las exportaciones, o de las inversiones. Y el deseo de invertir en proyectos específicos es muy importante para que nuestro país crezca, para que se genere esa riqueza. De los proyectos que mencionó el ministro, le puedo comentar que está en un modelo de gestión nuevo y diferente, la refinería del Pacífico, está la hidroeléctrica de Santiago, que tiene un proyecto de aluminio, está la misma terminal de Monteverde, que desea aprovecharse de mejor manera para utilizar un gran muelle, un muelle muy importante que tienen, y otros más de infraestructura, de carreteras. Hay una planta de pulpa, me parece también, que está dentro de su catálogo, pero la acogida en España fue muy positiva. 7:14 en Huancavelica, 8:30 AM. Abogada Caterina Acosta, aterrizando un poco, usted sabe perfectamente bien que en Colombia hay muchos capitales o muchas inversiones desde España, y también los españoles han podido de alguna manera conquistar a los colombianos, y los colombianos también han colocado dinero en inversiones en España. Pero nosotros, Ecuador, ¿qué atractivos le ofrecemos a los españoles para que de alguna manera se interesen en invertir en el Ecuador, abogada? España es un país, y ya me tocó una reunión de la CEOE en el mes de junio. Yo ya estuve allá, conocí a su presidente Juan Rosell, será una segunda visita y reunión con ellos. España es un país que está deseando invertir afuera. Un país muy serio, un país que tiene una tradición de inversión a nivel mundial, y está mirando muchísimo a Latinoamérica, porque ven que hay cambios positivos en nuestros países. Efectivamente, la inversión en Colombia es alta, pero la inversión en otros países también es muy fuerte. Aquí nosotros en algo lo vivimos históricamente, también ha habido una relación muy cercana con este país. Me refiero no históricamente desde la época de la colonia, sino ya en épocas recientes de inversiones, ¿no? Ellos están muy interesados en invertir fuera, y eso fue algo que me mencionaron. Me dijeron que ellos pensaban, los empresarios con los que conversé, que iba el ministro Campana a ofrecer producto ecuatoriano, lo cual obviamente también lo hace, ¿no? Pero no se esperaban que dentro de esa propuesta de ofrecer producto también haya un paquete de inversiones, o sea, para que ellos puedan salir de España. Entonces, encuentran también, y yo estoy transmitiendo el sentir de los empresarios allá, que los cambios que Ecuador ha tenido en estos 6 meses han sido positivos, y a criterio de ellos son bastante más rápidos de lo que originalmente pensaron. 7:16, abogada Costa, pero permítame insistirle con esta interrogante, porque Estados Unidos, como usted lo sabe, el mundo lo sabe, ya el presidente Trump ha bajado, por ejemplo, los impuestos a las empresas de 35 a 21%, la tasa de interés ha aumentado. Esto significa pues que, por un lado, las mismas empresas que están ahí en los Estados Unidos están de alguna manera con este incentivo, y por qué no crearse ese atractivo para los que están afuera, por ejemplo, desde el punto de vista impositivo. Desde el punto de vista financiero, las tasas de interés han aumentado, entonces los que están afuera se sienten atraídos por la tasa de interés. Ejemplo, acá el Ecuador, ¿qué está ofreciendo? Yo no hablo de los impuestos, yo no hablo de los intereses, pero sí me gustaría saber, usted que estuvo en este periplo o en esta
concretamente en esta reunión, saber qué está ofreciendo el ministro Campana como atractivos para que de alguna manera se interesen los españoles, como estamos hablando de ellos, en invertir acá en el Ecuador. Abogada. Sí, él ofrece obviamente la infraestructura, pero con oportunidades de crecimiento, como le decía, dentro de sus proyectos también hay proyectos de infraestructura para vías, especialmente en la costa. Ofrece un marco legal de inversiones estable. Ya vemos el decreto 252 del presidente Lenín Moreno, esto es pues del día viernes, de la semana pasada, del día 22, en donde ya se crea un comité estratégico de promoción y atracción de inversiones. Para nosotros, desde mi punto de vista, es importante ver que el gobierno se está dando cuenta, y bueno, la gestión del ministro Campana no es de ahorita, ya tiene un tiempo, pero se refleja en este decreto del día viernes 22 de diciembre, que ya hay una conciencia de que esa inversión es importante y de que esa inversión es necesaria para mantener la dolarización, tanto así que se crea este comité. Entonces, él ofrece ese espacio directo de relaciones con las autoridades para poderles ayudar a invertir, ofrece una estructura normativa, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas, como usted mencionó, Colombia. Yo también tengo muy presente respecto a los convenios de alianza público-privada a Perú, que según he leído, pues el próximo año van a firmar 5.800 millones de dólares en acuerdos de alianzas público-privadas. Pero siempre, y eso ya lo comento como empresaria, siempre usted bien menciona cuáles son los otros países de la región que podrían estar atrayendo esa inversión, pero siempre hay espacio para más inversión. Eso es lo que he visto en España. El ministro se reunió directamente con los directivos de la Compañía Española de Petróleos, con CEPSA, con Repsol. Usted sabe que ellos son grandes inversionistas en Latinoamérica y veo que hay interés. Si el principal capital se irá a Colombia o se irá a otros países de la región, eso no lo sé. Pero también ahí, como ya hablando como persona de negocio, como empresaria, también todo depende del retorno, ¿no? Los países, las empresas analizamos los proyectos y vemos cuál es el margen de riesgo, cuál es el margen de retorno, cuáles son las características de lo que está ofreciéndose, y ahí tomamos decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que sí vendrá inversión española. De lo que escuché, los directivos de la CEOE estaban, como le decía, muy impresionados de la cantidad de empresarios que acudieron, de la cantidad de preguntas que se generaron, y no solo en los temas que ya le mencionaba, este catálogo de inversiones que tiene el ministro Campana, sino también en los otros temas que se conversaron fruto de la presentación, por ejemplo, del ministro de Turismo. Ecuador tiene una meta ambiciosa de crecer a un turista por un habitante. Estamos hablando de crecer a 16 millones de turistas en el país, y España tiene 2 turistas por habitante. Entonces, había interés del ministro Enrique Ponce de León de un poco hacer una sinergia con España y aprender también de lo que ellos tienen, porque lo bueno con estos países europeos, lo bueno del acuerdo comercial con la Unión Europea, es que somos economías complementarias. Entonces, probablemente lo uno funcione bien uniéndose al otro, haciendo alianzas. Así es que yo sí creo que es muy posible que algún tipo de inversión venga. Inclusive, estábamos revisando la semana pasada que existen más de 10 contratos de inversión por suscribirse aquí en el país, que son casi 600 millones de dólares. Esa responsabilidad recae también a partir del decreto de la semana pasada en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, lo que significa que
que de pronto a veces de afuera nos ven mejor de lo que nosotros mismos nos vemos dentro del país. 7:23, abogada Caterina Costa. Le presento al señor ingeniero José Javier Orellana, que le he pedido acá que también intervenga en este diálogo con usted. José Javier. Buenos días, abogada, ¿cómo está? Un placer conversar contigo. Muchas gracias por la invitación a la Cámara de Industria a la fiesta de aniversario, hace como un mes creo que fue. Una pregunta, ¿cómo tú ves la presencia en el comité de inversión del sector privado? Porque aquí justo discutíamos unos minutos atrás de quizás sea una necesidad tener algún representante del sector privado en ese comité, aunque sea con voz, dado que está Finanzas, que está Semplada, está el Ministerio de Comercio Exterior. ¿Dónde entraría realmente, por ejemplo, el feedback con el sector privado, el feedback directo dentro del comité de inversión? Sí, José Javier, gusto también saludarte. Efectivamente, ese comité estratégico de pronto nos deja debiendo algún tipo de participantes. No me refiero solo al sector privado, sino al sector público mismo. Esperamos que a través del presidente, de quien preside ese comité, que sería el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, podamos tener esa voz. Obviamente lo ideal hubiera sido, como ha sido en el pasado, en este tipo de órganos, de tener la participación directa del sector privado. Pero ya inclusive estamos en contacto con algunas autoridades justamente en relación a estos contratos que están por suscribirse. Estamos revisando dentro del grupo de socios de las distintas cámaras cuál es esa canasta de inversiones que están pendientes para lograr la revisión lo más rápido posible y su aprobación, porque están generándose algunos miles de empleos directos, eso sin contar los empleos indirectos que puedan generarse, y como decía anteriormente, esos montos están alrededor de los $600 millones y de pronto más cercanos a los 700, que es lo que estamos revisando en este momento. Obviamente, pues, lo perfecto a veces no es posible, hay un refrán en ese sentido, y en eso hay que trabajar. Lo importante son los cambios, como les decía, desde afuera, desde lo que nos ven los empresarios, y por eso llego con una visión un poco optimista. Desde lo que nos ven los empresarios, esos cambios en el país han sido bastante más rápidos de lo que, al menos en este caso en España, que es donde estuve el martes de la semana pasada, se ve. Obviamente nosotros estamos dentro de la coyuntura, tenemos los problemas, porque ya estamos anclados, estamos empernados al país y tenemos los problemas de esa transición, pero estamos presionando para que los cambios necesarios puedan darse y lo seguiremos haciendo. 7:26, aquí en Huancavelica 830M, estamos dialogando con la abogada Caterina Costa. Ella es la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidenta nacional de las cámaras. Usted, Pati. Gracias, economista. Buenos días, abogada Costa. Hay cierto interés por parte de las empresas españolas en nuestro mercado nacional. Básicamente, ¿en qué ámbito es, abogada? Las reuniones puntuales fueron, como les decía, más en el ámbito de la parte petrolera. Sin embargo, ahí sí quería comentarles que el ministro destacó la minería. Una minería que sea responsable, ambientalmente responsable, más que nada, porque las zonas donde esta podría desarrollarse en nuestro país es tremendamente delicada, y eso tiene que hacerse con un cuidado y con empresas que lo manejen con una trayectoria intachable a nivel mundial. Y él mencionaba justamente que en Ecuador la minería tiene muy pocos años de hacérselo en los volúmenes que se requieren, y comparaba con otros países como por ejemplo Perú y Chile. Inclusive mencionaba, bueno, Perú
Ya la minería tiene más de 20 años, eso ha tenido un efecto importante en la economía y obviamente ese efecto de la minería filtra hacia todas las necesidades del país, pero otros países, como en el caso de Chile, esta ya se ha desarrollado hace alrededor de 50 años. Usted mire ambas economías que él utilizaba de ejemplo, cómo están creciendo en base a este rubro de producción y que es otro espacio que el ministro está ofreciendo a nivel internacional. 7:28. Bueno, estaba yo leyendo este feriado, este decreto, el 252, y no vi el MIPRO que integre este comité estratégico de inversiones, abogada Acosta. Y pienso que este ministerio, que tiene una relación directa con el día a día, con la pequeña, con la mediana industria, por ejemplo, me da la impresión de que como que se quedó, como que lo dejaron, y como que debe de estar. ¿Cuál es su criterio, abogado? Bueno, como dije antes, esa frase, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Definitivamente el Ministerio de Industrias y Producción tiene muchas actividades que las está desarrollando la ministra Eva García. Tiene usted razón, también a nuestro criterio debió haber estado en ese comité estratégico el MIPRO. Lo que hemos visto es que han tratado de buscar un balance en número de participantes, es lo que veo desde afuera, pero todo es mejorable, ¿no? Todo es mejorable. Lo importante es que existe este comité estratégico hoy por hoy. Ojalá hacia futuro, como decía José Javier, entren también participantes del sector privado, así sea con voz, no necesariamente con votos, sino que ya sea un tema permanente que podamos expresarnos. Por ejemplo, un comité empresarial ecuatoriano que ya tiene más de 80 sectores productivos afiliados, o un MIPRO también, que se ha escuchado de pronto como un miembro más de este comité estratégico. Estoy plenamente de acuerdo, pero pues hay que ir avanzando en esos cambios a medida que se vaya haciendo experiencia, que se vaya caminando y que se vayan viendo las necesidades del comité para poder lograr las metas de inversiones que necesitamos. Metas que todos sabemos, y allí de pronto José Javier me ayuda con las cifras, pero son tremendamente bajas en comparación a nuestros vecinos. Hablábamos de alrededor de $700 millones el año pasado, eso no es ni el 1% sobre el PIB, mientras que Colombia y Perú pues tienen unas cifras que son altísimas, y mire usted, yo les mencionaba esos contratos de inversión que están por suscribirse, que están ahí listos, ingresados, tramitándose, que suman alrededor de 700 millones, o sea, más o menos el equivalente a lo que fue la inversión el año pasado, y en eso hay que trabajar definitivamente, porque es la base para sostener la dolarización, así como al sector exportador que se encadena con todos los demás sectores, agrícolas, industrias, comercio, etcétera. Son los sectores que tenemos que estar atentos y a los que tenemos que estar apuntando. Abogada Caterina Costa, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830M, que le vaya muy bien, y seguiremos con esta lucha permanente para lograr beneficios a la economía ecuatoriana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo de fin de año y a estas alturas para toda la audiencia de Radio Huancavilca. Gracias, igualmente. Huancavilca, la H grande de la información.